Bueno, vamos a regresar de este primer corte y yo creo que vamos a entrar al tema ya un poquito más, ya veo a Pepe con su dedo pidiendo la mano. Yo creo que vamos a platicar sobre la sucesión presidencial del 2012, cómo la está analizando el PAN, y luego entramos aquí en detalle con algunos candidatos que aspiran a ser senadores, otros diputados, porque hablar de unidad en los partidos con tantos procesos electorales que vienen, yo en lo personal lo veo muy difícil si no hay grandes liderazgos que sepan controlar y conducir lo que viene. Pepe. Pues yo quisiera aprovechar, además de tocar ese tema, Luis, un comentario que hacía Jorge que me parece muy interesante. Además de que dijo mover las almas y que eso muestra a un panista de cepa diferencia de pues los que muchos han llegado ahora a los cargos públicos una vez que el PAN obtuvo el poder. Eso marca la diferencia. Si me permites, Pepe, no voy a interrumpirte. Te quiero decir que Jorge, entre la congruencia que tiene, es centurión en la Semana Santa, ¿eh? Entonces, cuidado con tus pasos que des, ¿eh? No, están mis orígenes, ¿eh? Sí, por supuesto, lo digo porque es una frase de Gómez Morín, que deberían recuperar, porque yo creo que es un falso debate que se han planteado los panistas en los últimos años, esto de dirimirse entre doctrinarios y pragmáticos. Yo creo que no hubo un afán en la construcción del panismo en 1939 más claro que alejarse de las utopías irrealizables. Ahí estaba, el esfuerzo infructuoso de José Vasconcelos, que a pesar de la valía moral de él como persona, pues fue despedazado por el régimen. Entonces, precisamente la idea de Gómez Morín es, ¿cómo instituimos un organismo que pueda combatir eficazmente al régimen por la vía democrática? Nada más lejos de los personalismos, dice precisamente la doctrina de Acción Nacional. Yo no veo que esté peleado la doctrina de su partido con el tema del pragmatismo. Lo que pasa es que creo que a últimas fechas lo que quieren no es necesariamente lo que necesitan. Y creo que al panista, en los últimos 10 años de gobierno, les da pena decir qué es lo que quieren, qué es lo que piensan y en qué es lo que creen. Permítanme poner un ejemplo, si ustedes quieren, simple y burdo. Vi esta semana un anuncio, un spot de Josefina Vázquez Mota. Un anuncio de alguien que aspira a ser presidenta de la República por el Partido Acción Nacional, y empieza ella hablando en el Monumento a la Revolución. Perdón, nada más lejano de la idea panista, nada más alejado de los valores que dieron origen al PAN, que ese Monumento a la Revolución. Pero que además no fue criticado cuando lo utilizó Marcelo Ebrard. Pero ahora que lo utiliza Josefina... Porque, Luis, pues sí brinca, vamos, ¿no? el polo de la congruencia está exactamente del otro lado. Entonces, me parece que tendrían que recuperar, y lo decía el propio Germán Martínez hace no mucho en un discurso, tendrían que recuperar esa valentía de decir en qué creen. Por ejemplo, en el libre mercado. Sí creen en que tenga que haber un federalismo solidario y subsidiario, aunque Juan Molinar Orcasitas antier apuesta por el centralismo en una conferencia de prensa en la que ataca a los gobernadores por pretender más recursos. En fin, yo creo que bastaría con que las figuras más emblemáticas recuperaran las ideas y los valores que dan marco y dan sentido al PAN, para darse cuenta que por muchos años fue un partido que sí tuvo claro qué quería, en qué creía y qué pensaba. Yo creo que eso es lo que tendrían que recuperar para que paulatinamente recuperaran también competitividad electoral. Porque en el afán de recuperar primero la competitividad electoral, se les está olvidando todo lo demás. Entonces, yo creo que vale la pena que hagan un alto en el camino, a pesar incluso de que está encima la elección presidencial, y definan cómo van a jugar. Emulando a un PRI que ya se fue, emulando a un partido en el que el presidente de la República impone candidaturas, decide hacia dónde va el partido y utiliza instrumentos o mecanismos del aparato público para definirlo, o recuerdan la idea fundacional del PAN que se aleja de los personalismos y apuesta por las ideas. Yo creo que eso sería más sano. Qué mejor que Jorge nos lo diga, ¿no? Bien, bueno, aquí vamos entrando en un tema apasionante. Ciertamente la carta que Gómez Morín envía a Vasconcelos le dice que, bueno, pues que lejos de
buscar para el país un caudillo, lo que requería una institución que hiciera las veces de escuela de ciudadanía, de que primero se tenía que hacer un programa doctrinario, un propósito, y que después ya se buscaría la posibilidad de presentar candidatos a los diferentes cargos en el país. La prueba está en que el PAN se crea en el 39, en septiembre, y en 1940 no presenta candidatos. Deja libre, da la libertad con la asamblea, pues de apoyar al Almazán o a los otros candidatos que se opusieron a Ávila Camacho. Sin embargo, bueno, creo que pues la divisa del actual gobierno que encabeza Felipe Calderón Hinojosa, pues es precisamente el dar continuidad con esa presencia doctrinaria, con dar cumplimiento a la plataforma que es ad hoc, que es congruente a la doctrina. Sin embargo, bueno, pues son los procesos democráticos y los procesos de ir concientizando son muy difíciles, de ir creando conciencia y de ir vamos a materializarlo en cómo aterrizamos los apoyos a combatir la pobreza, cómo aterrizamos el apoyo, los programas que van enfocados a la sociedad organizada, etcétera. O sea, de alguna manera es un equilibrio que no se debe de perder. Pero Jorge, en 10 años no han aprendido a gobernar. Digo, cuando menos esa es mi impresión. A lo mejor los otros partidos tampoco han aprendido a hacer oposición. Yo creo que nunca lo fue el PRI. Y entonces, en ese haber de que unos aprendan a hacer oposición y otros aprendan a hacer gobierno, pues ya van 10 años y la gente ya se pregunta, ¿y cuántos más tenemos que pasar para que las cosas ya marchen bien en el país? Yo creo que yo creo que es cuestión de aprendizaje. Yo creo que se ha afincado bien. Hay avances muy importantes en el país. Sin embargo, bueno, ahí existe una parálisis legislativa para poder continuar con esas reformas y poder continuar con la apertura en la economía, en la apertura en la cuestión energética, en la cuestión laboral. Hace falta que haya pues una mayor voluntad por parte de todos los partidos políticos, de todos, incluyendo al nuestro, al mío, en donde hace falta pues un mayor cabildo por parte de los actores políticos del partido, no el gobierno. El gobierno está haciendo su labor, está haciendo su parte. Yo te compro eso, Jorge, pero en un ejercicio de poder, ¿por qué no el gobierno federal y los gobiernos estatales ya se dejan de estar en pleitos constantes? Y por ejemplo, si el presidente de la República viene a un estado a otras cosas diferentes, ¿por qué no avisa? Son pequeños detallitos que hacen que se vayan ahondando las diferencias entre un gobierno estatal y un gobierno federal, o a lo mejor simplemente lo visualizo yo, pero para mí, por ejemplo, que un presidente de la República venga a un estado y no le avise al gobernador en turno, por las razones que sean, y sucede algún problema en esa visita, ¿cómo defender la situación estatal? ¿Cómo salir de un problema tan grave si ni siquiera fue avisada las autoridades? Y bastaría con una llamada telefónica del secretario particular para decir, oye, el señor presidente va a ir a firmar un spot porque le urge sacarlo en la publicidad que va a venir y va a llegar a Tula. Bueno, pues ya se toman las medidas. No necesita ir el gobernador en turno al spot, ¿no? O a los partidos de fútbol. Es conflictivo que venga el presidente de la República a un partido de fútbol, porque la gente que vamos al fútbol pasamos penalidades. Y si no nos avisan que va a ir el presidente y llegamos y de repente tenemos que ir para ir a un lugar que ya previamente habíamos comprado, pues son inconvenientes que se pueden solucionar simplemente con llamadas, que también los periodistas lo hacen al revés, tampoco avisan. Sí. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Es pregunta, ¿no, Roberto? Bueno, aquí es importante lo que refiere Jorge, por una parte, el tema de la parálisis legislativa, que no solamente debe de adolecer cada uno de los partidos políticos que están representados en la Cámara. Yo creo que si vamos y revisamos en el contexto de la historia,
En el año 2000, por ejemplo, el Partido Acción Nacional llegó con un bono democrático y un bono de representación muy alto que le permitía, en los primeros 3 años del ejercicio del presidente Vicente Fox, le permitía poder hacer una serie de reformas importantes que ya le urgían a la nación, que era el tema de la reforma fiscal y el tema de la reforma hacendaria. No se pudieron llevar a cabo. Inmediatamente, en 2003, el Partido Acción Nacional pierde una determinante mayoría en la en San Lázaro, y eso lógicamente traba muchas de las reformas y de los acuerdos posibles que se podían lograr. En 2006 no existe una mayoría de ninguna de las fracciones parlamentarias y lógicamente se traban muchos de los acuerdos ante una polarización y ante un clima muy crispado político en nuestro país, que no permitió ninguna reforma avanzar. Realmente creo que fueron 3 años en el legislativo que fueron muy poco fructíferos para nuestro país. Pero hoy que se tiene la capacidad de poder hacer ese tipo de acuerdos, en donde está trabada todavía esa reforma fiscal, esa reforma hacendaria, hoy la reforma política, se logró sacar la reforma electoral con determinadas todavía vicios que no se han podido corregir. Pero creo que lo importante de esto es poder enarbolar realmente en lo que proyecta Jorge. Creo que se tiene que hacer un buen gobierno a partir de lo que se tiene y de lo que se ha podido construir. Yo no puedo entender, por ejemplo, hoy, y lo refería hace unos minutos Pepe, en el sentido de que sale Molinar Orcasitas a decir que el tema de que los estados, a recriminar que los estados pidan más recursos para poderlos llevar a las entidades, cuando hoy el gobierno federal no ha actuado en consecuencia y ha tenido una serie de subejercicios muy altos que esto ha pegado muy fuerte a las finanzas de los estados y ha generado endeudamientos muy grandes por los subejercicios que el propio gobierno federal no le ha permitido. Y recordemos algo, en el sexenio de Vicente Fox con el tema de los excedentes petroleros, ha sido la administración más beneficiada y que más abundancia ha tenido en nuestro país y que simplemente hoy podemos revisar en el aparato y en el contexto burocrático del gobierno federal cómo se amplió esa base burocrática. O sea, simplemente se fue a gasto corriente esa gran, enorme cantidad de recursos que se obtuvieron a partir de los excedentes petroleros, pero que no se pudieron aprovechar en el contexto del desarrollo social, no se pudieron aprovechar en el combate a la pobreza, en el combate a la marginación, y que eso lógicamente le pega mucho de las entidades federativas. Creo que no se ha podido revisar tampoco uno de los contextos, que si el gobierno federal le pertenece a determinado político, no se ha podido tratar de sacar el tema del contexto político del interés. Pero no nada más es responsabilidad del Ejecutivo Federal, No, totalmente. Cuando en la época de Pemex se gastó mucho dinero y lo gastaron mucho los gobiernos de los estados y no se vio claro para qué. Vamos a un corte y regresamos. Así para es. que nos platique Jorge Hacemos su punto una de pausa, vista, recuerda, estamos en su programa Visto Bueno TV, nuestro correo electrónico vistobuenotv@gmail.com. Regresamos.